Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Castro, yo soy profesor de química y en este caso vamos a estar viendo el concepto de isomería para que puedan hacer las actividades del módulo. Bueno, vamos a empezar viendo qué es isomería. Tiene que ver con la forma de los compuestos del carbono, o sea, cómo se arman estos y le permiten dar determinadas propiedades específicas que tienen que ver con, bueno, punto de fusión, punto de ebullición. Pero primero vamos a recordar un poco qué es la fórmula molecular. ¿Sí? La fórmula molecular es lo que nosotros designamos muchas veces como Fm, ¿sí? Que indicamos que se pongan en todos los compuestos, porque lo que buscamos es saber qué cantidad de carbonos tiene y qué cantidad de hidrógenos hay. Que básicamente es eso, es la cantidad de carbonos e hidrógenos que tiene, en este caso, un hidrocarburo. Acá tenemos tres modelos. El que nos faltaría es el de fórmula semi desarrollada, que lo estoy dibujando acá abajo, donde en ambos casos, en todos los casos, observamos que hay dos carbonos y en total 6 hidrógenos. ¿Sí? Este es el modelo tridimensional y este es el modelo desarrollado por computadora utilizando modelos de ciencia para armar un hidrocarburo. Lo que nosotros generalmente usamos es este que está acá abajo para nombrar y formular. Entonces, en todos los casos vemos que hay dos carbonos y 6 hidrógenos. Bien, esa es la fórmula molecular. Dos carbonos y 6 hidrógenos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque vamos a necesitarla para trabajar en isomería. Lo que podemos indicar es que cada hidrocarburo que nosotros vimos tiene una fórmula molecular particular. Por ejemplo, en el caso de los alcanos, la cantidad de hidrógenos que yo voy a tener está dada por el doble más 2 de la cantidad de carbonos. O sea, si yo tengo 5 carbonos, voy a tener 5 por 2, 10, más 2, 12 hidrógenos. En el caso de los alquenos, la cantidad de hidrógenos es el doble de la de carbonos. Por lo tanto, si usamos el mismo ejemplo, en vez de tener 12 hidrógenos como en el anterior, ahora vamos a tener 10. Para alquinos, la cantidad de hidrógenos es el doble menos 2. Esto significa que voy a tener en un hidrocarburo que tiene 5 carbonos, voy a tener 2 por 5, 10, menos 2, 8 hidrógenos. Esto lo podemos comprobar haciendo la estructura, por ejemplo, del pentano, del penteno, del pentino, y vamos a ver que cumple con esta fórmula molecular. En el caso de los cicloalcanos se da una particularidad que es que comparten la misma fórmula molecular que los alquenos. Entonces, un ciclo pentano va a tener la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos que el alqueno correspondiente. Esto es importante porque eh, le da, lo aplicamos para ver isomería. Entonces ya sabemos qué es la fórmula molecular, cómo la obtenemos. ¿Qué es la isomería? Bueno, la isomería no es otra cosa que esto que insistimos, la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula semidesarrollada o nombre. En este caso, los dos hidrocarburos que tenemos, uno se llama 2-metilpropano, el otro butano. Vemos que las estructuras son totalmente distintas, pero si contamos la cantidad de carbonos que tiene, los dos tienen 4 carbonos y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Entonces, el 2-metilpropano y el butano se dice que son isómeros. ¿Por qué? Porque comparten la misma fórmula molecular, pero tienen distintas fórmulas semidesarrolladas. Eso es un isómero. Entonces ya sabemos cómo identificarlo. Obviamente que vamos a tener distintos tipos de isómero que se llaman de cadena, de posición, de función y geométricos. Los geométricos
vamos a trabajarlos un poco aparte. Los que nos interesan, por ahí los que son más sencillos, son los tres primeros, que son los que vamos a trabajar. Básicamente tiene que ver con una estructura y con la posición del doble o triple enlace o la diferencia de familias entre los compuestos. Pero siempre tenemos que entender que cuando hablamos de compuestos isómeros, hablamos de que hay una misma fórmula molecular. Por ejemplo, acá vamos a ver los primeros que son los de cadena. ¿Cuándo voy a tener un isómero de cadena o cómo construyo un isómero de cadena? Bueno, sabemos que va a aparecer un isómero de este tipo cuando se modifica la estructura. Y en general se da en todos los hidrocarburos. Todos los hidrocarburos de la misma familia. O sea, entre alcanos, entre alquenos, entre alquinos y entre cicloalcanos. No se da entre familias. O sea, no puede haber isomería de cadena entre un alcano y un alqueno. Recuerden que comparten distintas fórmulas moleculares. En este caso, como ya vimos, ambos dos, el 2-metil propano, es isómero de cadena del butano, porque tienen la misma fórmula molecular, C4H10. Y tienen distinto nombre y a su vez distinta estructura. Eso es un isómero de cadena. ¿Cuándo vamos a tener un isómero de posición? Bueno, la misma palabra nos lo dice. Se cambia la posición de enlaces dobles y triples. Esto significa que un alcano no puede tener isomería de posición. Acá vemos el 1-pentino, tiene 5 carbonos y el triple enlace se encuentra en la primera posición. Y el 2-pentino, el triple enlace se encuentra en la segunda posición. Esto significa que el 1-pentino y el 2-pentino son isómeros de posición. Bueno, nos falta ver isómeros de función. ¿Cuándo tenemos un isómero de función? De vuelta, isomería, misma fórmula molecular, pero ahora se modifica la función del compuesto. Esto significa que es otro compuesto, otra familia. Y en nuestro caso solo se va a aplicar, en nuestro caso porque encontramos otros isómeros de función, solo lo vamos a aplicar entre alquenos y cicloalcanos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un cicloalcano, el isómero de función correspondiente será un alqueno. Y si tengo un alqueno, el isómero correspondiente al isómero de función será un cicloalcano, como en este caso. Tenemos el 2-buteno y el ciclobutano. Si contamos la cantidad de carbonos, tenemos 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple con la condición. Y acá tengo 4 carbonos. Y si contamos los hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De vuelta, misma fórmula molecular, distinto nombre, estructura. Esto es un isómero de función. Entonces tenemos isómero de cadena, de posición y de función. Eso nos va a servir para hacer los primeros ejercicios donde tenemos que reconocer cuándo hay isomería, tenemos que armar isómeros y tenemos que ver si compuestos presentan isomería e identificarla, si es isómero de posición, de función o de cadena. Los últimos que nos quedaban, que íbamos a tratarlo de forma aparte,
son los isómeros geométricos. Isómeros geométricos podemos encontrar algunos, pero los que nos van a interesar a nosotros principalmente son solamente los que vamos a trabajar con alquenos. Entonces solo la isomería geométrica la vamos a ver para alquenos. Acá el punto es que voy a observar que la estructura tiene una orientación espacial distinta entre sus átomos o sustituyentes. Ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta de ello. Una aclaración es que no todos los alquenos tienen isomería geométrica. Algunos tienen, otros no. Bueno, se nos presentan dos estructuras, ¿sí? Dos estructuras que parecen que son lo mismo, porque el nombre es buteno en ambos casos. La cantidad de carbonos y hidrógenos que tiene ambos es la misma, C4H10. Pero en el laboratorio lo que observamos es que uno va a ebullir a 3.7 grados Celsius y el mismo compuesto en otra situación ebulle a 0,9 grados Celsius. Algo que no puede ser porque el punto de ebullición es característico de cada elemento o de cada sustancia. En general no hay dos sustancias que tengan exactamente el mismo punto de ebullición. Por lo tanto, estos dos compuestos, si son el mismo, no pueden tener puntos de ebulliciones distintos. A lo que hace pensar a los científicos y científicas que el buteno presenta otra característica que hace que cambie este punto de ebullición. La forma de explicarlo básicamente es que este doble enlace que nosotros tenemos acá restringe mucho el movimiento de los sustituyentes que están a sus alrededores. Ahora vamos a ver cómo hacemos para llegar a esta estructura. Y lo que se puede observar y explicar a través de las teorías utilizadas en química es que los sustituyentes, fíjense que acá los sustituyentes tenemos hidrógenos y sustituyentes metilos, ¿sí? Acá están del mismo lado, acá están cruzados. Respecto a, si yo trazo una línea en ese sentido, respecto a esa línea. Encontraron que cuando los sustituyentes más grandes están del mismo lado, iba a presentar una característica distinta a si el buteno o el alqueno correspondiente tenía los sustituyentes de forma cruzada. Entonces eso les dio a interpretar que había otra propiedad. Y ahí aparece la explicación para los isómeros geométricos. Vamos a ver acá. Bueno, ¿qué hace esta isomería geométrica? Bueno, hace que cambien los puntos de ebullición, como vimos recién, los de fusión cambian, la solubilidad cambia también y los tiempos de reacción cambian también. Esto en biología es muy importante porque hay sustancias que son isómeros y que hacen que o no reaccionen o reaccionen de una determinada manera. ¿Cómo hacemos para reconocer un isómero geométrico? Bueno, lo que primero tenemos que hacer es, se tiene que presentar un doble enlace y las siguientes características. Vamos a este compuesto que está acá, ahora vamos a armarlo, ¿sí? Cómo lo encontraríamos y cómo lo vamos a encontrar con la nomenclatura que utilizamos. Esto es CH2, doble enlace, CH3, CH, vamos a borrarlo, ahí está, un enlace simple CH3 y en la segunda posición tengo un grupo cloro. Esta sería la estructura. Bueno, ¿cómo hago para tratar de saber si hay isomería geométrica? Primero, lo que tengo que observar es que haya un doble enlace. Vamos a cambiar el marcador del lápiz. Vamos a poner este azul. Primero un doble enlace. Hay un doble enlace. Después, el doble enlace junto con los carbonos lo represento de tal manera que queden
los dos carbonos juntos, lo marco para que se entienda, junto con el doble enlace, o sea, el enlace lo incluyo, y que me quedaría esta forma, y después acomodo lo que falta, opciones de puntera, vamos a poner otro lápiz, acá, naranja, y después acomodo lo que falta en las posiciones que podrían llegar a ir. Acá tengo dos hidrógenos, por eso los hidrógenos los acomodo en ese lugar. Y del otro lado tengo el grupo metilo, que lo pongo acá arriba, y el grupo cloro, que lo voy a poner acá abajo. ¿Por qué lo armo así? Bueno, lo podría haber armado con el cloro debajo o arriba, eso es indistinto. Pero la forma de armarlo es partir de esta estructura y llegar a la que tenemos acá. Que una vez que tenemos armada esta estructura, vamos a borrar todo. Una vez que tenemos armada esa estructura, esta que está acá, lo que vamos a hacer es observar lo siguiente. Voy a mirar de vuelta, hacemos un corte a la mitad y vamos a ver qué queda arriba, ¿sí? Qué cosas quedan arriba y qué cosas quedan abajo. Lo mismo acá, qué cosas quedan arriba y qué cosas quedan abajo. Cuando vemos esto, en este caso, lo que vamos a tener que tratar de ver es si esto, que vendría a ser A, es igual a B. Entonces, A, esto es B, esto es D, y esto es, bueno, C por carbono lo pone, y esto es, vamos a ponerle E. Entonces, A es igual a B, sí. D es igual a E, no. Pero ¿qué pasa? Como A es igual a B, no va a presentar isomería geométrica. O sea, este compuesto que yo tengo acá no tiene isomería geométrica. No hay otro compuesto que sea isómero geométrico. Lo mismo vamos a ver en este lado, en este otro compuesto que es un poquito más grande. En este caso, A y B son distintos, pero C y D, o D y E, son iguales. Entonces, como D y E es igual a E, ¿sí? Entonces no hay isomería geométrica. De esa manera los reconocemos. Tenemos que ver si estos grupitos que acompañan acá al mismo carbono son iguales o son distintos. Si alguno de ellos es igual, o sea, en el mismo carbono, ¿sí? Entonces no presenta isomería geométrica. Ahora vamos a ver cuando sí tenemos isomería geométrica. Hacemos lo mismo. Acá nos preguntamos A, B, D y E. A es distinto de B, no es igual, y D es distinto de E. Por lo tanto, como son distintos A y B y D y E, esto tiene isomería geométrica. Vamos a ver cómo hacemos un isómero de otro. Pero básicamente la idea es esto, es hacer un corte sobre, primero representarlo de la manera en que lo estamos viendo acá. Esto lo explicamos recién, ahora le vamos a explicar un poquito en más detalle. Una vez que lo tengo representado así, de esta manera, hago un corte a la mitad y observo si los sustituyentes que están del mismo lado del carbono, unidos al mismo carbono, son distintos o iguales. Si son iguales, como en el caso anterior, no hay isomería geométrica, al menos uno, ¿sí? Y si son distintos en ambos lados, hay isomería geométrica.
Esto no significa, no es problema de que, por ejemplo, A y D sean iguales o B y D, B y E sean iguales. Eso no hay problema. Lo que no tienen que ser iguales son A, B, D y E. Esos tienen que ser distintos entre sí. Por ejemplo, esta estructura que tenemos a la derecha, vemos que este grupo funcional es distinto a este y este grupo funcional es distinto a este. Entonces, acá podemos decir que sí hay isomería geométrica. Ahora vamos a ver, estos isómeros se pueden llamar cis o trans, acorde a lo que damos recién. Entonces, isomería geométrica vamos a tener por lo pronto solo en alquenos. Algunos alquenos pueden tener isomería geométrica, otros no. Y para reconocerlos tenemos que armar una estructura auxiliar para darnos cuenta de si tiene isomería ese compuesto o no tiene. ¿Cómo nombramos un compuesto isómero? Porque los isómeros son, hay que ponerle nombres distintos, ¿sí? En este caso tenemos el 2-buteno. Nosotros el 2-buteno lo vamos a dibujar como lo estoy haciendo ahora. Doble enlace. Esto es así. CH3. Ahí tenemos el 2-buteno dibujado como lo dibujamos generalmente en las clases. Quiero saber si tiene isomería geométrica. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar. Vamos a cambiar de color. Vamos a representar este carbono, este doble enlace carbono-carbono, de acá. Lo vamos a sacar de acá. Este carbono con esto, con esto. Todo esto es lo que yo representé en esta parte. Ahora, esos carbonos tienen estos enlaces que están saliendo de sí mismos, estos 4 enlaces. Esos 4 enlaces van a ser ocupados por distintos grupos. Por ejemplo, de este carbono que yo tengo acá, del carbono que está en la posición 2, tengo un grupo metilo que lo voy a colocar arriba y a su vez tengo un hidrógeno que lo que voy a hacer es colocarlo debajo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra parte, ¿sí? Ya armamos la parte izquierda. Ahora la parte derecha, que sería el carbono de la posición 3 que ocupa el doble enlace, tengo un hidrógeno que lo puedo colocar arriba o abajo, en este caso lo coloco abajo, y un grupo metilo que en este caso lo voy a colocar arriba. Y ahí armé la estructura. Tengan paciencia, ármenla de a poco o vayan guiándose con el video de cómo ir armándolos para obtener esta estructura que estamos explicando recién. Bueno, vamos a borrar todo. Vamos a poner el 2-buteno, vamos a dibujarlo. Bien, una vez que tengo esta estructura, dijimos, ¿qué hago? Bueno, voy a revisar, hago un corte en esta forma y me fijo si los grupos A y B son iguales, C, D y E son iguales o son distintos. En este caso vemos que son distintos en ambos lados. Este es distinto de este y E es distinto, D es distinto de E. Por lo tanto tiene isomería geométrica. O sea, esto sí tiene isomería geométrica. Bien, ¿qué pasa? Yo este CH3 o este CH3 que tenemos acá, como les dije, lo podríamos haber puesto arriba o abajo. Eso no modifica nada, ¿sí?
pero nos puede haber dado, o sea, esta estructura que tengo acá o esta que tengo acá. Las dos estructuras son distintas porque espacialmente son distintas. Entonces, son los dos buteno, pero van a recibir un nombre distinto porque tienen propiedades distintas. Cuando los grupos más importantes están del mismo lado, lo vamos a denominar cis. Le anteponemos el prefijo cis al nombre. Por eso es cis 2-buteno. Pero si de este corte que yo hice los encuentro en lados contrarios a los grupos más importantes, le voy a anteponer la palabra trans, trans 2-buteno. De esta manera vamos a nombrar los isómeros que sean geométricos. Bueno, respecto a las propiedades físicas y químicas, lo que tenemos básicamente es que un isómero geométrico empieza a formar, o sea, cuando, en este caso, como es un grupo cis, tenemos una marcada polaridad. O sea, vamos a tener una mayor polaridad de este lado que de este. Ahora después vamos a trabajar esa parte, por lo que va a tener un mayor punto de ebullición porque las moléculas se van a unir con mayor fuerza. El problema viene que cuando yo quiero congelarla, o sea, volverla sólido, llevarla al punto de fusión, como hay una simetría de la molécula, si la observamos la podríamos dibujar así. En cambio, la que tiene el isómero trans lo podemos dibujar así. ¿Sí? Ven la forma, estos son los grupos. Como el isómero cis tiene una asimetría, una menor asimetría, una asimetría distinta, entonces el punto de fusión va a ser más bajo. Voy a tener que bajar más la temperatura para llevarlo a un estado sólido. En cambio, el isómero trans, con reducir la temperatura un poco, fíjense que hay una variación casi de 30 grados, ya lo puedo volver a estado sólido, lo puedo pasar a fusión. Esto es básicamente lo que hace la isomería geométrica. ¿Por qué la trabajamos? Bueno, si ustedes seguramente se han dado cuenta, cuando hablamos de isomería trans, estamos haciendo alusión a las grasas trans. Las grasas trans son grasas o aceites que se pasan por un proceso químico para volverlas trans. ¿Por qué? Porque su punto de fusión es un poquito más alto. Me permiten tenerla en estado sólido por más tiempo. Este es el caso de las margarinas, que son de origen vegetal, y de origen vegetal tenemos aceites, ¿sí? Y para el aceite volverlo sólido, volverlo una margarina, tenemos que pasarlo por un proceso para que eliminar estos dobles enlaces que posee o reformarlos para que pasen de ser isomería cis a isómeros trans. Generalmente, entonces, los alimentos que derivan de que son, digamos, sólidos y derivan de un alimento vegetal como el aceite, por ejemplo, que tiene de orden, son lípidos, por así decirlo, tienen una gran carga de estas grasas trans, que sabemos son precursores de mala salud, y bueno, lo ideal es no consumirlas, ¿sí? Bueno, hasta acá estuvimos viendo básicamente para qué nos sirve la fórmula molecular, qué es un isómero. Vimos que hay 4 tipos de isómeros: de cadena, de posición, de función y geométrico. Vimos cómo identificarlos, cómo armarlos. Vimos también cómo hacer un isómero geométrico
cómo identificar cuando tenemos un isómero cis, un isómero trans, cómo pasar su estructura de alqueno a, bueno, a una forma de poder visualizarlo mejor, y un poquito de las propiedades físicas y químicas. Lo que quiero que les quede bien en claro es el objetivo de esta clase, es que ustedes puedan diferenciar isomerías, o sea, tener dos estructuras y poder diferenciar si son isómeros de cadena, de posición, de función, e identificar cuando estoy en presencia de un isómero geométrico y nombrarlo, que básicamente el nombre es poner el prefijo cis o el prefijo trans. Bueno, con esto termina la clase de hoy. Espero que les sea muy útil el video para trabajar. Cualquier duda o consulta, estoy a disposición de ustedes. Y bueno, nada, será hasta la próxima.